hemos recibido en nuestra calidad de diputados y de diputadas, de representantes del pueblo, pero lo han recibido así todos los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación, muchas denuncias de situaciones de represión brutal que se dieron en la provincia en el marco de la sanción de una nueva constitución provincial. Hemos recibido también, hemos escuchado también denuncias vinculadas con si el proceso a partir del cual se llevó adelante este debate y esta discusión, si en ese proceso el Estado provincial garantizó los derechos humanos de las personas que participaron de estos eventos, si estuvieron cumplidas las garantías constitucionales que dicta nuestra Constitución Nacional en el marco de este proceso y de este debate, y en función de eso decidimos, en mi calidad de presidenta de la comisión, hacer esta convocatoria, pero con mis compañeros y compañeras, diputados y diputadas, también abrir la convocatoria para que puedan estar ustedes presentes y poder hacer uso de la palabra y venir a contar lo que consideren importante. En ese marco tenemos muchos invitados e invitadas, referentes de organizaciones sindicales, hay aquí también integrantes del Tercer Malón por la Paz que ha viajado y que están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace algunos días. Tenemos también presentes algunas de las víctimas de esa represión que se llevó adelante durante el mes de junio en la provincia de Jujuy y referentes de organizaciones sociales. La verdad que es importante para nosotros que todas estas personas se hayan acercado y vamos a ir dándoles la palabra para que puedan expresarse, vamos a escucharlos y por supuesto después también los diputados y las diputadas que quieran hacer alguna intervención podrán hacer uso de la palabra. Sí quiero decirles que de todas maneras tenemos que cumplir con algunas cuestiones administrativas del funcionamiento de la Cámara y de este recinto en particular, entonces vamos a asignarles un tiempo de intervención de 5 minutos que les pedimos que en la medida de lo posible sea respetado, así podemos escuchar a todos y a todas quienes se han acercado. Quiero saber si tenemos conectadas algunas de las personas que van a seguir por Zoom. No, entonces arrancamos directamente con quienes están aquí. Bueno, aprovecho y agradezco antes, es una formalidad pero es muy importante, a nuestro secretario de la comisión y a todos los trabajadores y trabajadoras de la comisión y de la Cámara, que son quienes hacen posibles que estas cosas sucedan y además que puedan ser transmitidas para que las pueda ver cualquier ciudadano y cualquier ciudadana aquí. Si les parece bien, bueno, voy a mencionar particularmente la presencia de la diputada Leila Chaer de Jujuy y de la diputada Verónica Caliba de Salta, porque también ellas están trabajando en algunas iniciativas que tienen giro para un posible tratamiento futuro en esta comisión, y entonces también hoy nos acompañan particularmente, además de todos y todas quienes están aquí en la comisión, integrantes de la comisión o no. Si les parece bien, entonces empezamos por Julio César Valdivieso del Tercer Malón de La Paz. ¿Está en el recinto? Julio, genial. ¿Tenés un micrófono cerca, Julio? Sí. Bueno, te dejo en el uso de la palabra. ¿Qué tal? Muy bueno. Hay que apretar el botón. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitarnos y dejarnos ser parte de este espacio para poder de alguna manera expresar todo lo que nos ha pasado a nosotros, en este caso hombres, mujeres, jóvenes y niños que estuvimos manifestándonos en nuestro derecho, que nos corresponde como pueblos originarios, que no hemos sido consultados, que no hemos tenido la participación para esta reforma constitucional que nos tiene que representar a todos los jujeños. Por lo tanto, esa movida, todo lo que nosotros hicimos juntamente con los trabajadores, y voy a rescatar esto que es importante también, que no solamente las comunidades indígenas nos hemos movilizado en defensa de nuestros derechos, sino que también lo han hecho los trabajadores jujeños, tanto los educadores como los de salud, como municipios y otros estatales, cuales nos levantamos para poder defender los derechos de toda una ciudadanía jujeña. En este caso, con toda la violencia institucional que ha pasado, sobre toda la represión a nuestros hermanos y hermanas, que justamente nos hemos manifestado, derecho de la manifestación, y también voy a hacer el uso del derecho a poder expresarnos libremente, porque eso todos tenemos la libertad de expresarnos,
Y en este caso, el manifestarnos nos ha permitido mostrar la lucha, mostrar nuestra forma de cómo queremos que funcionar y que se cumpla no solamente la Constitución Nacional, donde nos permite establecer y decir lo que realmente es de las poblaciones indígenas, sino también lo expresa claramente el convenio 169 de la OIT, que tiene que ver con la consulta libre, previa e informada a las comunidades y pueblos indígenas. Entonces, es lo que no se ha llegado a cumplir y por lo tanto, en vez de recibir un diálogo entre ambas partes, hemos recibido la represión que es de público conocimiento. Entonces lo que nosotros queremos proponer, para que esto no quede impune, para que se dé justicia de lo que ha pasado, queremos que se arme una comisión que tiene que ver, una comisión de seguimiento, para que esto no quede impune y que podamos estudiar los casos que ha pasado, en este caso con las comunidades indígenas. Y acá tenemos realmente a los chicos que han perdido la vista. Yo fui una de las víctimas también que ha recibido la bala de goma y que bueno, y muchos de mis hermanos que están acá también presentes y otros que no están, han sido detenidos, han sido hostigados y hoy existe en Jujuy una persecución a los dirigentes, a los comuneros, a gente, a líderes que nos hemos movilizado en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Hoy, entonces queremos que se haga un seguimiento, y se haga un seguimiento exclusivamente en la provincia de Jujuy, porque esto lo que va a pasar va a ser más grave cuando nosotros podamos regresar a nuestra provincia. Por lo tanto, esa comisión de seguimiento debería estar integrada por muchos de ustedes que están acá, que son defensores de los derechos humanos, también por organizaciones y con la participación plena de los pueblos indígenas. Por otro lado, pedimos también que esto, desde la OIT, se pueda enmendar o poder hacer también un seguimiento donde haya participación, porque la OIT es el organismo internacional del trabajo y por lo tanto, no solamente las comunidades indígenas hemos sufrido esta persecución, también lo han hecho los trabajadores que han sufrido el día 20 de junio. Entonces, por lo tanto, pedimos que eso se pueda abrir y se puedan seguir estas causas a través de esta comisión. De hecho, nosotros como comunidades hemos presentado una demanda y esa demanda también está presentada en el Tribunal de Justicia de Jujuy, a la cual queremos que se dé también esa participación, que podamos, todas las presentaciones que se han hecho, que es de público conocimiento, tanto del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todos nos hemos de alguna manera avalado y dado esa declaración, que podamos ser escuchados. Así que por lo tanto pedimos que todo esto no quede impune, que se haga justicia de lo que ha pasado en Jujuy y que queremos que haya una defensoría y que defienda los derechos tanto de las comunidades indígenas como de todas las personas y todos los ciudadanos en la provincia. Bárbaro, Julio. Muchas gracias, te agradecemos por tu intervención. Vamos a seguir dándole la palabra a Adolfo Pérez Esquivel, que está conectado vía Zoom. Nos permite este formato también, que a veces nos acerca a personas que no tienen la posibilidad de estar físicamente. Adolfo, ¿nos escuchás? Gordo, recién estoy conectado, recién voy a hacer uso de la palabra, ¿sí? Bueno, Adolfo. Gracias. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Hola Adolfo, ahora sí, te escuchamos y te vemos, te agradecemos mucho tu participación, te dejo en el uso de la palabra. Bien, lógicamente seguimos la situación de los pueblos originarios no solo en el país sino en América Latina, y es lamentable lo que está pasando en Jujuy, la represión que están sufriendo los hermanos y hermanas por reclamar sus derechos. Lo que ha hecho ahí el gobernador Gerardo Morales es violatorio de todos los derechos, no solo de la Constitución Nacional, sino del convenio con la OIT, la 169, y con la misma declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios. Así que
es muy positivo que lo reciban en la Cámara de Diputados. Espero que la presidenta de la Cámara de Diputados también lo reciba. Y tratar es ilegal, va contra la Constitución Nacional y contra el derecho de los pueblos originarios. La reforma que hizo de la Constitución. La otra que creo que aquí detrás de todo esto, de lo que está haciendo el gobernador Gerardo Morales, tiene que ver con los recursos y los bienes que no le pertenecen a él, sino que pertenecen al pueblo. Y es el litio, la megaminería, el medio ambiente. Lamentablemente, el país, que se pensaba en un país federal, en un país participativo comunitariamente, se transformó en algunas provincias en estados feudales. Y esto no puede ser. Hay que revertir esta situación y los diputados y diputadas deben ejercer el derecho de los pueblos originarios, porque esto nos afecta a todos y todas. Así que toda mi solidaridad y apoyo a los pueblos originarios que están ahí presentes, porque no es únicamente el problema en Jujuy, es lo que estoy planteando es a nivel nacional. Las democracias que estamos viviendo son democracias delegativas, donde después los que nos gobiernan tienen todo el poder de decisión sobre los bienes y recursos del pueblo. Tenemos que trabajar por una democracia participativa donde los pueblos tengan recursos constitucionales y jurídicos para impedir los abusos del poder como está ocurriendo en Jujuy. El gobernador tiene que saber que no es el dueño de los recursos. El dueño de los recursos es el pueblo y se debe respetar sus derechos. Así que les acompaño, les traigo toda la solidaridad y también espero que los diputados y diputadas presentes respalden y acuerden con los pueblos originarios sus derechos. Esto es democracia. Quiero recordar, y ahora que estamos en campaña electoral, que democracia significa derecho a igualdad para todos y todas. A 40 años de la vigencia del Estado del Derecho, tenemos que trabajar para fortalecer las instituciones democráticas que tienen que ver con los derechos humanos y el derecho de los pueblos. Así que un fraterno abrazo solidario y desde ya vamos a seguir acompañando al pueblo argentino, a los pueblos originarios que son parte de todo esto y que se termine la represión, porque como bien dijo un hermano que habló anteriormente, hay una fuerte represión a los pueblos originarios, pero también a los docentes. Así que mucha fuerza, mucha esperanza y toda la solidaridad a los pueblos. Te agradecemos mucho tu compromiso, que es el de siempre, que te hayas hecho un rato para estar acá. Te voy a presentar a Adolfo, aunque no necesitas presentación, pero lo voy a hacer por una formalidad. Adolfo es el presidente de la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires y es miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos. Te agradecemos y por supuesto si querés quedarte conectado para seguir presenciando el resto de la comisión. Le doy Gracias. Le doy la palabra ahora, si está por ahí, a Armando Quispe, también integrante del Tercer Malón de la Paz.
Gracias. Buenos días a todas, a todos, a toditos. A 77 años del primer Malón de la Paz seguimos caminando y oh casualidad por los mismos reclamos. El tercer Malón de la Paz viene a denunciar públicamente al gobierno de la provincia de Jujuy por no respetar los derechos vigentes y que el Estado nacional y provincial asumió a través de la Constitución Nacional y las leyes nacionales y los convenios internacionales. Principalmente el derecho a la consulta libre, previa e informada, que es el principal reclamo que las comunidades indígenas hoy tenemos frente al avance de la nueva Constitución de la provincia de Jujuy. Por lo que estamos acá también exigiendo ese derecho ante la Corte Suprema. Hoy nos reciben acá en diputados y, como dijo el hermano, estamos de acuerdo con la creación de una comisión que investiguen todos estos hechos de violación en la provincia de Jujuy. Pero además queremos dejar sentado que el gobierno de Jujuy ha continuado con esta persecución, con amenazas, con el armado de causas, y queremos que esta comisión haga una denuncia ante los organismos internacionales correspondientes respecto de estas violaciones. Porque el gobierno de Jujuy hoy es un gobierno que se ha dedicado a mentir, que se ha dedicado a reprimir, que tiene un tinte de carácter hasta el racismo, porque así lo dice cada vez que salen los medios de comunicación. Y hoy tenemos hermanos y hermanas que a lo largo y a lo ancho de la provincia, tanto de comunidades indígenas como de los otros sectores, de docentes, de la salud, de empleados públicos, del pueblo en general, de personas y personas que apoyaron a este movimiento de manera independiente, están siendo amenazados, amedrentados, están siendo perseguidos. Yo vengo de una comunidad, la comunidad de Queta, en donde tenemos el hecho de que la policía, por orden del gobierno de Gerardo Morales, amedrentó hasta niños, los retuvo y les preguntó si éramos parte del tercer Malón. Y eso no debe suceder, por lo que nosotros dejamos sentado acá que las instituciones correspondientes hagan estas denuncias ante los organismos correspondientes y se tomen cartas urgentes en el asunto. Nosotros hemos recorrido más de 3.300 kilómetros en este tercer Malón de la Paz y queremos que se actúe de manera urgente en esta violación de los derechos. No hemos hecho este camino solamente por caminar. Además tenemos que recordar que nuestras comunidades, nuestros hermanos, están haciendo permanencia en las rutas de Jujuy, bancándose vivir sobre las rutas hace más de 40 días ya. Y es increíble que no haya un gobierno que tenga oídos para escuchar a su pueblo. Cuando en el discurso dice que quiere el diálogo, que quiere la paz, pero en los hechos, como dijo el hermano claramente, responde con represiones, con amenazas, con denuncias, con contravencionales. Y acá tenemos dos claros ejemplos de cómo es la respuesta del gobierno de Jujuy. Y eso no solamente les puede pasar a nosotros, sino al resto de la población que hoy nos respalda, nos apoya y se solidariza con nosotros. Entonces, estamos acá para articular con las instituciones que consideren que este reclamo es justo y necesario, y en eso destacamos el protagonismo de la Cámara de Diputados que hoy nos recibe. Pero asimismo que esto llegue a un puerto concreto, que no solamente quede en investigaciones, sino que realmente este personaje hoy, como gobierno de Jujuy, tenga el castigo, caiga sobre él toda la justicia que corresponde, porque nuestros pueblos que vienen luchando desde hace más de 200 años por la libertad de los países, en este caso de Argentina, se merecen mucho más que respeto y mucho más que respeto a esos derechos que ya han sido otorgados y ganados en la Constitución Nacional, en los convenios internacionales, las leyes nacionales, y hoy con estas gestas que hacemos desde hace mucho tiempo como lo marca la historia.
Entonces, ese es el pedido concreto y obviamente que, como decimos siempre, las comunidades y los pueblos deben ser parte también de esas comisiones que lleven adelante este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Le voy a dar ahora la palabra a la Maslian Mijael. ¿Está Mijael? ¿Sí? Bien, gracias, Mijael. Te escuchamos. Mijael fue víctima de la represión. Hola, muy buenos días a todos los presentes acá. Como todos saben, yo soy Mijael, que sobrevivió a la represión de Gerardo Morales, ¿no? El día 17 de junio en el cruce. Y bueno, yo estuve ahí reclamando por los derechos de las comunidades, por los derechos de los profesores, porque tienen un sueldo totalmente indigno de ser profesor, digamos. Porque si no hay un buen sueldo o no les pagan bien, por lo menos no va a haber educación, pero se necesita más ahora, ¿viste? Se necesita aprender y no se puede tener a un profesor con un sueldo mínimo, digamos. ¿Qué se le espera a un hijo mío, a los hijos de cualquiera acá presente, que una educación digna o no puedan tener un lugar en donde vivir, que son el hecho de las comunidades, digamos, que lo están sacando de su pueblo, de tierras de donde venían viviendo ya hace varios años? No es justo lo que está pasando, que vaya y de la cara, que no mande a sus secuaces, a la policía a reprimir, que por el hecho de trabajar tiene que ir y buscar a su propia gente. Quién sabe, ¿no? Hay un montón de gente que no sé qué tiene en su cabeza, cómo piensa el señor Gerardo Morales, que no escucha a su pueblo, que encima lo vota. Lo que se está pasando Jujuy ahora. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a Desiderio Olmos, integrante del tercer Malón de la Paz. Hola, ¿me escuchan? Bien. Bueno, estuve el día 17 ahí en el cruce de Purmamarca, demostrando el desacuerdo por la reforma constitucional que ha hecho Gerardo Morales, ¿no? Y en esa madrugada, digamos, cuando estuvimos manifestándonos, fue el primero, digamos, que me agarraron. Y bueno, no sabía, no había tomado la dimensión hasta ese momento, cuando me detuvieron, o sea, me llevaron, me cambiaron de móvil, todo ahí, bueno, parece que era algo protocolar, algo. Me regresan de nuevo, digamos, al cruce, me entero que la policía se negaba a que yo he sido detenido. Entonces ahí esa sensación fue horrible porque, como decía, ¿no? Ahí con sus autos, ellos sacaron fotos, me filmaron ahí cómo me golpeaban y cómo me subían a los móviles y cómo me hacían cambio, digamos, de un móvil a otro, o sea, se lo ponían tan juntos que, bueno, de alguna manera que no se damos cuenta, pero bueno, parece creo que estamos protegidos por nuestra pacha, ¿no? Y sabían en qué móvil me llevaron, a dónde, bueno, después ellos con esos datos hicieron la denuncia ahí en Gendarmería, que está muy cerca, ahí en la base de Gendarmería, y con esos datos tuvieron que hacer la presenta. Entonces cuando uno estaba ahí en la comisaría, no sabía por qué había tanto apuro, tanto de querer sacarme. Cuando yo estaba herido, todavía la rodilla no podía moverme bien. Y me decían, bueno, rápido, vamos, hay que subir a mover, pero no sabía, yo estaba en ese momento, no sé de dónde me llevaban, no qué era. Hasta perdí la noción, me parece que no me quedaba más abajo de volcán. Y no sabía, estaba desorientado. Pero el tema es que en ese momento, y cuando todos estaban apurados, todos llegaban los jefes de alto rango, uno ve ya cuando el jefe de alto rango quiere decir que ya hay movida grande, no sabía qué pasaba. Bueno, me cargan el móvil y dice, bueno, tenemos que irte a Purmamarca, que llevarte a Purmamarca. Y bueno, llegué a Purmamarca y
bueno, una emoción inmensa, ¿no? Saber que los hermanos resistieron, ¿no? A pesar de todo lo que se veía, se escuchaban los gritos, se escuchaba después de la historia. Y eso para mí es un gran honor ser el pueblo original, ser de ese linaje, de ese tipo de grande de guerrero, ¿no? De la democracia, ¿no? Guerrero de cosas, guerrero de la paz, guerrero de un progreso infinito. Bueno, más que nada también yo quiero hacer hincapié en el tema de la reforma, de cuánto va a afectar a mi comunidad, a la comunidad pucara, digamos, toda la quebrada de agricultores, toda la quebrada, la gran parte de los valles también son ganaderos. Con la privatización del agua, el cual especifica bien el artículo 94 de esta reforma, no están condenados al exilio o a la desaparición como cultura y como personas ser esclavos, ¿no? Así que bueno, eso es lo que yo quiero dejar en claro, porque a todas las comunidades de la quebrada, las comunidades que se dedican a la agricultura, no tan solo hacemos la cultura de la papa, el maíz, toda la cultura de los productos ancestrales, también hacemos otras, como flores, por ejemplo, hacemos chrysanthemums, hacemos también tenemos plantas de nogales, y todo eso lo veo yo, o sea, como que somos una gran familia con los animales y las plantas, y por ello también a uno no quiere decir que no permitir bajo ningún punto de vista que se legitime esta reforma ilegal e inconstitucional, porque también vemos que hay otro artículo, que es el tema de que desconocen la posesión actual y pública, ¿no?, de los pueblos originarios, que bueno, nunca nos reconocimos estos títulos, ¿no? Para decir, bueno, que hoy en día podemos decir, tenemos título de propiedad. Entonces también hoy por el tercer malón también venimos por eso. Venimos a recordarle al pueblo o a los políticos, ¿no?, que son elegidos por el pueblo, que se escucha decir mucho que están en el tema de ser federales, defender la Constitución, juran, ¿no? Y todo eso lo debemos recordar que lo hagan, digo, bajo todo momento que lo hagan, tengan presente. Bueno, eso es para no exceder más de los 5 minutos. Gracias y felicitaciones a todos por estar aquí y bueno, que caiga la reforma y arriba los derechos del pueblo originario y todo el pueblo jujeño. ¡Ayaya! ¡Ayaya! Muchas gracias. Voy a darle ahora la palabra a la diputada nacional por Jujuy, Leila Chajer. Ahí. Bueno, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a todos los jujeños, hermanos y hermanas que están acá. Gracias a la comisión, Paula, a los colegas, diputados, diputadas por haber propiciado esta instancia. Quiero celebrar que la Cámara de Diputados del Congreso, el Parlamento de nuestra nación esté funcionando con el caso Jujuy, que es un caso emblemático para todo el país. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo que Jujuy es el caso testigo de lo que un frente político, Juntos por el Cambio, quiere hacer con todo el país. Lamentar también que en este lugar, en esta Casa del Pueblo, no haya legisladores de la oposición para escuchar las voces de nuestro pueblo, de los jujeños y de las jujeñas, con todo lo que se vive en la provincia de Jujuy, que son los testimonios reales de los ciudadanos y de las ciudadanas y de los pueblos originarios. También destacar que nosotros la semana pasada en la provincia de Jujuy presentamos un proyecto de ley que tiene que ver con la creación de una comisión bicameral investigadora de los hechos de violencia institucional y la violación de los derechos humanos en la provincia de Jujuy.
Y lo quiero resaltar porque hemos escuchado estos últimos días y estas últimas horas a legisladores y referentes de la oposición decir que este proyecto va en contra de las autonomías provinciales. Quiero esclarecer que los derechos humanos y además el pronunciamiento de los organismos internacionales de los derechos humanos, tanto de la ONU como de la CID, recaen sobre el Estado Nacional, y es también responsabilidad del Estado Nacional esclarecer lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy. Por eso es que quería aclarar algunas declaraciones y algunas confusiones que hay sobre este proyecto, porque si esta Cámara tiene la voluntad, como lo está expresando en este momento en esta comisión, de poder avanzar sobre la investigación de las violaciones a los derechos humanos, es netamente una responsabilidad del Parlamento y del Estado Nacional en segunda instancia sobre lo que está pasando en nuestro país, que como bien lo decía Adolfo Pérez Esquivel, el federalismo tapado de feudalismo es lo que tenemos que discutir en la Argentina del presente, pero también en la Argentina del futuro. Simplemente aclarar eso y decirles que como ciudadana jujeña y como legisladora, para mí el pueblo jujeño y las comunidades originarias están dando una muestra de dignidad a todos los argentinos y las argentinas por la lucha en defensa de los derechos, y eso no solamente me conmueve, sino que me genera un enorme orgullo como jujeña y como argentina, y que hoy los pueblos originarios estén y los ciudadanos y todo el país esté prestando atención a lo que pasa en nuestra provincia, que si bien tiene su punto de inflexión con la reforma de la Constitución, que es el emblema del gobierno de Gerardo Morales, de un gobernador, estas violaciones las venimos denunciando hace 8 años y es sistemático, año tras año, como el gobernador de la provincia de Jujuy ha avanzado con las instituciones y ha degradado la democracia en nuestra provincia de una manera estrepitosa y muy peligrosa para nuestro país y para nuestra provincia. Simplemente eso, y muchas gracias y bienvenidos, hermanos y hermanas. Vamos a seguir entonces en el uso de la palabra con Silvana Soledad Yanes. Ella es abogada de Joel Paredes y también que ha sido víctima de represión. Gracias, Silvana. Hola, buenos días a todos. Gracias por el espacio, por visibilizar el problema grande que tenemos en la provincia de Jujuy, que el claro ejemplo y la cara de la violencia y la represión que está ejerciendo el señor gobernador en nuestro pueblo, estigmatizándolo, amedrentándolo, violando sistemáticamente los derechos humanos. Es muy duro y es muy triste que nosotros seguimos en la lucha, seguimos resistiendo, pero necesitamos alguna ayuda o alguna solución concreta que frene, porque diálogo evidentemente el señor gobernador no tiene interés de tener ni con las comunidades originarias, ni con el pueblo, ni con los docentes, ni siquiera ha pedido disculpas por el uso indebido de la fuerza, que tenemos las víctimas, que no son solamente ellos, hay varios que todavía tienen miedo de ir a hacerse atender al hospital Pablo Soria o algún hospital público porque lo criminalizan. Si tenés una bala de goma o una marca, ya sos sedicioso o sos un delincuente. Nosotros no somos delincuentes. Yo en este caso veo muy perjudicada mi profesión, en el sentido de que no tenemos la libertad para ejercer nuestra profesión. Pero mirándolo a Lian, mirándolo a este menor de 17 años y a Joel Paredes, que indiscriminadamente, porque no es que fueron a los manifestantes, fueron al pueblo completo, mujeres, niños, ancianos, no les importó. Empezaron a todos los que queríamos ayudar, o nos comprometíamos o vamos a ser perseguidos por
tratar de hacer nuestro trabajo. No tengo la libertad de expresión, no hay seguridad jurídica en la provincia de Jujuy, no existe la división de poderes, no existen las garantías constitucionales, para algunos sí, para algunos no. Estamos lidiando contra un monstruo, porque presentamos los escritos, presentamos las defensas, y siguen cayendo contravenciones, las cuales ni siquiera ponen el nombre, van, te sacan foto, y qué es lo que te dicen, bueno, dejan persona esclarecer. A ver, y vos vas, planteas un recurso, no al lugar. Entonces eso te demuestra que la imparcialidad no existe, la objetividad en los jueces tampoco. El Poder Judicial no nos permite ejercer libremente la profesión. Estamos totalmente amedrentados, amenazados, perseguidos, pero si yo lo miro a Lian y lo miro a Joel y a todos los hermanos que han sido dañados, lastimados y lesionados por el uso indebido de las armas, el uso indebido de la fuerza, me obliga a comprometerme. No tenemos más miedo. Decimos basta, basta la represión, basta a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, basta a este gobernador. Lo que sí, vamos a defender la Constitución Nacional, vamos a defender el Estado de Derecho y la democracia con cada actuación. Vamos a seguir trabajando pese a que seamos perseguidos. Necesitamos trabajar en libertad, necesitamos tener una libre expresión, porque si nosotros opinamos diferente a este gobernador, somos totalmente sediciosos, vamos a ser criminalizados, criminalizan la protesta, que es algo que nos ayuda a avanzar como sociedad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? No solamente, esto no empezó el 17 de junio, esto empezó el 18 de noviembre del 2022, cuando el gobernador ingresó al pueblo pacífico de Caspalá y amedrentó, golpeó y utilizó nuevamente la represión contra ancianas. Eso también hay que ver, de que no solamente viene desde ahora o ahora es que sale o se ve. Desde ahí vengo luchando con este Poder Judicial que lamentablemente es totalmente objetivo y funcional del gobierno. Se pide una medida cautelar y por más que tengas dudas dicen no, porque el gobierno tiene razón, pese a que la cancha ancestral de Caspalá está siendo destruida totalmente, y como abogada se nos cierran todas las puertas. Vemos también en el Fuero Federal en la provincia de Jujuy. No podemos avanzar y ahora con el sistema acusatorio el fiscal tampoco acciona. Tenemos que estar encima del expediente, no tuvimos acceso porque el sistema no funciona, porque el sistema todavía no está, son todas trabas. Entonces reitero, en Jujuy no se puede ejercer libremente la profesión, no podemos defender a nuestro pueblo, nos ponen trabas. Entonces hagamos algo, necesitamos soluciones concretas, medidas concretas, porque está bien la solidaridad y la empatía, nosotros necesitamos acción. ¿Por qué? Porque el pueblo jujeño, los hermanos originarios, los docentes, los trabajadores, los mineros, todo el pueblo jujeño le dijo basta, y por decirle basta, estamos siendo criminalizados y perseguidos. Pedimos ayuda, y al Congreso de la Nación, que son nuestros representantes, tienen que escucharnos y ponerse de pie como nos pusimos nosotros los jujeños. Arriba los derechos. Justicia por Lian, justicia por Caspalá, justicia por Joel, justicia por Marcelo Flores y por todos los lesionados que tienen miedo. No tengan miedo, nosotros nos vamos a defender, aunque nos pongan trabas. Arriba Jujuy. Le voy a dar la palabra ahora a Fernando Chiri, él es referente de ADEP, que es la Asociación de Educadores Provinciales. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Fernando Chiri, maestro de grado, muy orgulloso de la escuelita de La Quiaca, la 440, en este momento representando al sindicato ADEP, que es el que nuclea a todos los maestros de nivel inicial y primario de la provincia. Contarles que nosotros
venimos de ya más de 50 días en una lucha docente que empezó con un paro de 24 horas por el pedir una recomposición salarial que nos correspondía porque nuestro sueldo era muy bajo. Más allá de eso, el primer día fue muy alto el acatamiento de los docentes, tal así que a los 2 o 3 días la sorpresa fue de que esta reforma de la Constitución saltó de un momento para otro cuando tenía que llevarse a cabo nosotros teníamos estipulado en un estudio por el mes de octubre, en menos de 5 días ya se empezó a actuar de esta manera. Y de allí, bueno, también los otros sindicatos de la provincia se unieron a nuestra lucha y también, como también así ustedes lo saben, a las comunidades y a los pueblos originarios. Paralizando la provincia después de 8 años sin poder manifestar y sin poder salir a la calle por distintas formas y distintos hechos que se llevaba adelante el gobierno de la provincia de Jujuy, reconoció que el sueldo del docente era bajo. Es así que nosotros ya tenemos 4 ofrecimientos, seguimos nosotros en la lucha. Si bien en este momento hemos dado un pequeño impasse a la suspensión a nuestro paro, pero nosotros estamos dispuestos a volver a sentarnos y ver qué nos ofrecen nuevamente y si no es así volver. Pero esto no deja de que nosotros estemos apoyando con todo nuestro sentido a las comunidades que lo tengan presente, porque nosotros tenemos los padres que trabajan, los padres que trabajan porque hay muchos personas de servicio y son ustedes también los que son padres de nuestros alumnos. Y esto que nos está pasando es un hecho social que también nos compromete a nosotros. A nosotros especialmente porque el maestro, ¿quién no tuvo un maestro? Todos nos acordamos de nuestro maestro. El maestro es el que está tocando la fibra más íntima de cualquier ser humano. Entonces nosotros no podemos estar ajenos a saber lo que les pasa a ustedes, a lo que les pasa, nos pasa a nosotros también como jujeños. Yo tengo el orgullo de tener mi apellido en quechua, que es Chiri. Y también me creo parte de las comunidades. Porque soy nacido en la provincia de Jujuy. Y también me duele ver cómo ellos han sido sometidos y también verlos cómo han sido golpeados y también sido trasladados por la policía. Se me decía que yo nunca más iba a volver a ver esto, sin embargo lo hemos vuelto a ver y también lo hemos vivido. Nosotros tenemos 2 compañeras que les voy a nombrar, que es Mercedes Maidana y la docente Karina Zumbaino. Una tiene una causa por sedición y una contravención solamente por participar de una 7ª banca del Consejo Deliberante de Tilcara, que la cual ella tenía que ser nada más que aporte de educación. Solamente por eso tiene una causa. Y la docente Karina Zumbaino, que también de Tilcara, que por participar y dar apoyo a las comunidades de los cortes, también tiene una causa contra ella. Ahora nosotros veníamos charlando con los otros compañeros y decimos, bueno, esto no ha terminado, esto cómo sigue. Y realmente sigue, porque hasta el día de hoy hay muchos colegas y otros compañeros que también están recibiendo contravenciones. Y lo que más duele era que cuando nosotros ese día de la manifestación, en la cual hubo la represión, habían camionetas y móviles sin patente con gente en el interior que rondaba por todos lados y sin embargo hubo detenciones. Y yo me acuerdo que iba con la secretaria general y parte de la comisión de algunos maestros y nos cruzaban esas camionetas. El miedo ha vuelto tanto de que nosotros tenemos el temor, y por varios días, de que nos golpeen la puerta. Nosotros como sindicato de ADEP nos unimos, estamos en solidaridad hasta que la reforma caiga y tenga o se revea bien, punto por punto, qué es lo que tendría que haber sucedido. Y no jurarla como la han jurado, sino que estamos todos juntos y en esa jura festejar para que con todos los convenios, con todo lo que corresponde, y no del día para mañana como una represión.
Nosotros vamos a seguir al lado de esta lucha. Todavía nosotros seguimos en respuesta de una recomposición salarial como corresponde. Este gobierno lo ha reconocido que era así. También quiero hacer mención sobre lo que mis colegas están pidiendo, sobre la devolución de los días de paro, y que también desde el Ministerio no nos atropellen pidiéndoles cosas que a veces a lo mismo nosotros nos vemos de la cara y existe todavía ese temor. Nosotros ya creemos que eso no sucede. Y ayer, como hoy, el pueblo es protagonista de su destino. Así que nosotros muy agradecidos por esta invitación y por haberme escuchado y espero haber traído la voz de todos los maestros de la provincia de Jujuy. Le doy la palabra ahora a Marcela Alejandra Cura, integrante del Sindicato de Docentes de Gestión Privada, SADO. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Yo voy a empezar más o menos contando cómo fue nuestra participación, porque fuimos convocados algunos sectores a la legislatura a opinar sobre las modificaciones y me interesa que ese sea el punto de partida y cómo ha sido. Los sindicatos y otras organizaciones fuimos llamados, a nosotros nos tocó en distintas fechas, teníamos una invitación donde dejaba claramente el tiempo que teníamos para hacer aportes y los artículos sobre los cuales podíamos aportar. A nosotros nos tocó el día 30 de mayo, trabajamos unos días previos, consensuamos entre miembros de comisión directiva y quienes nos asesoraban, fuimos con una propuesta clara, nos recibieron amablemente, se tomaron mucho tiempo en armar toda una estructura de registro de la reunión y nos despacharon sin informarnos absolutamente nada. Unos días después empezó a circular un borrador de esa reforma que era totalmente informal y si bien no tengo muy claro si entre ese borrador y el texto definitivo hubo alguna o no modificación, no solo no había absolutamente nada de lo que nosotros habíamos propuesto, sino que los puntos que nosotros habíamos rescatado como positivos inclusive habían desaparecido. Bueno, unos días después, esto fue en simultáneo a cuando los compañeros de otros sindicatos docentes empezaron su paro por tiempo indeterminado. Nosotros nos sumamos a esa primera marcha y iniciamos la misma medida un par de días después. Luego se fue sumando también el sector de salud y el de los hermanos de los pueblos originarios y creo que quiero destacar acá que el clima de estas marchas, que fueron multitudinarias, el acatamiento a las medidas de fuerza, al paro, del sector docente de gestión privada, que siempre ha sido muy difícil, ha sido del 100% los primeros días. Los colegios enteros cerraron y cerraron diciendo que había un paro, porque muchas veces nuestros colegios cierran diciendo que van a cuidar a los niños y que es solo por seguridad, no porque los docentes no vamos a asistir porque estamos en una medida de fuerza. Y eso también es importante decirlo, que fue muy claro, porque toda la comunidad marchaba. También las familias acompañaban los comercios. Yo participé en muchas marchas del interior de la provincia y realmente todo el pueblo apoyaba la lucha. No estamos divididos entre quienes son docentes, porque también hay docentes que pertenecen a las comunidades, porque ellos también son docentes, agentes sanitarios, padres. Somos todos el mismo pueblo que estaba pidiendo en algún momento lo mismo, porque empezamos pidiendo que los salarios docentes, que vienen muy bajos, se revieran, y terminamos todos pidiendo por esta reforma que se fue cocinando en esos días con muy poca claridad de lo que pasaba.
Yo quiero contar también que nosotros como sindicato llevábamos 8 años sin poder ingresar a una paritaria. Habíamos ingresado a una primera reunión, habíamos tenido una diferencia con la ministra, algo común en cualquier paritaria, y a partir de ahí nos habían sacado con la policía y no habíamos podido participar nunca más. Pasaron 3 ministros de trabajo con los cuales nos reunimos, presentamos notas, 2 ministras de educación, hicimos una presentación judicial, la justicia primero falló a nuestro favor, pero luego se revirtió, y si pudimos ingresar esta vez fue gracias a los compañeros de otros sindicatos que estaban en la calle y nuestros compañeros que estaban en la calle, y que si no entrábamos todos a negociar no se hacía. Estas son las formas que tiene este gobernador. Yo lo quiero contar porque claramente esto no es un problema de los últimos 2 meses. Bueno, sí creo que lo que ha pasado estos últimos días tiene una envergadura que no ha tenido todo este historial de 8 años, pero tampoco creo que esto es una excepción ni una sorpresa. Bueno, nosotros la verdad seguimos pidiendo paritaria, hemos tenido una fecha, en medio de todo esto nos dieron una fecha, hubo un acuerdo salarial, por primera vez en 8 años de paritaria se firmó un acta, lo cual no sucedía. En esa acta quedó un compromiso de reunirnos el 13 de julio, empezamos a exigir esa reunión porque no nos llamaban, no ponían el horario ni el lugar, fuimos convocados y una vez más sacaron fotos, hicieron la prensa correspondiente a que teníamos la paritaria, pero no se llegó a ningún acuerdo, solo recibieron nuestra propuesta, no hubo una contrapropuesta ni un acta. Es decir, seguimos marchando, seguimos reclamando, llegamos a un primer acuerdo donde algunas cosas se iban a seguir viendo, y de nuevo no somos ni escuchados ni recibidos. Hemos marchado, bueno, hasta el día de ayer estuvimos marchando, la semana pasada estuvimos en la puerta del ministerio exigiendo que nos reciba alguien, el Ministerio de Trabajo exigiendo paritaria, y bueno, fue como un pequeño impasse, ¿no? Esto de decir, los recibimos y le damos un aumento. Y de nuevo volvimos para atrás. Y para no extenderme, yo quiero recordar, creo que algunos de mis compañeros lo han ido marcando, a esto de que esto es una línea de tiempo, y creo que todos le damos como distinto inicio. Yo lo había pensado como la primera apertura de las sesiones legislativas en la provincia de este gobierno del año 2016, que fue un vallado increíble, donde no nos pudimos acercar, creo que ni a 100 metros de la legislatura. Éramos muchos los docentes que estábamos ahí, pero éramos muchos los trabajadores. Bueno, creo que estaba todo el pueblo. Particularmente había 2 instituciones educativas, una escuela de niños con ciertas discapacidades y una escuela de teatro, que estaba en conflicto con el gobierno porque querían quitarle el espacio y ponerlos a ambos en el mismo espacio físico, y fueron los primeros en ser reprimidos en esa oportunidad. Estábamos los docentes, estaban ellos, y bueno, no les importó. Había niños, niñas, adolescentes y familias que estaban pidiendo por que nadie les quite el espacio donde funcionaban estas escuelas, y fueron los primeros en ser reprimidos. Así empezó este gobierno. El 8 de marzo también hubo un vallado muy grande a la Casa de Gobierno, y tampoco pudimos llegar hasta ahí, y cuando llegamos la marcha de mujeres fuimos reprimidas. Y con esto creo que queda muy claro que hay ciertos espacios que han dejado de ser del pueblo, y queda claro cuando lo vayan y no tenemos acceso, y que además, si tenemos la osadía de querer traspasar ese vallado o llegar hasta ahí, somos reprimidos. Con esto cierro y es todo lo que quiero decir. Muchas gracias, Marcela. Te voy a pedir que apagues ahí
ahí está, porque si no los otros micrófonos no funcionan. Le voy a dar la palabra a la diputada nacional por Salta, Verónica Calibre. Muchas gracias, Presidenta. Muy buen día para todas, para todos. Bienvenidos a nuestros invitados, invitadas. La verdad que es un gusto que estén las comuneras, comuneros, quienes le han dado cuerpo a este tercer Malón de la Paz. Necesario que ha recorrido, como muy bien dijo el hermano Quispe, miles de kilómetros para poder llegar hasta esta cámara, para estar acampando en distintos edificios emblemáticos de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se centraliza el poder. Los hermanos arrancaron desde La Quiaca, hicieron miles de kilómetros, pasaron por varias provincias y cuando pasaron por Salta, allí pudimos acompañar los reclamos del tercer Malón, y hasta allí se fue una comitiva de diputadas y diputados hasta la ciudad de Salta y también visitaron Jujuy. Y yo en ese sentido quiero agradecerle a usted, Presidenta, a la diputada Penaca, porque tomó la iniciativa de conformar una comitiva de diputadas y diputados y de dirigirse hasta los territorios de Jujuy y de Salta para poder estar in situ allí, escuchando y vivenciando los reclamos y el clamor que viene desde el norte por todos los problemas, por todos los conflictos, por todas estas violaciones sistemáticas de derechos humanos que se vienen suscitando en nuestro norte. Los hermanos nos hicieron llegar, además, el tercer Malón de la Paz nos hizo llegar un petitorio donde el primer punto era justamente conformar esta sesión especial, poder recibirlos, escuchar de primera voz estos hechos, estos relatos que conmueven, que duelen, que uno los piensa impensados, ¿no? en un ámbito democrático, en un país que cumple 40 años de democracia. Así que creo que es muy, pero muy importante que se haya podido llegar a esta instancia y también, por supuesto, poder dar continuidad a partir de ahora a esos reclamos. En ese sentido, el proyecto de la diputada Chaire es fundamental para poder investigar todas estas violaciones de derechos humanos que acá se están relatando. Sabemos, porque lo vimos además en vivo y en directo, ¿no? Esa feroz represión en Jujuy, la violencia, la sangre de nuestros hermanos en la calle, y esas imágenes no la podemos permitir en esta Argentina que va a defender su democracia, que va a defender la plena vigencia de los derechos constitucionales y de las garantías que tenemos todas y todos, y que tienen además que tener un plus, ¿no? En cuanto al cuidado de la vida y de los derechos de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios. El tercer Malón de la Paz además nos solicitó que declaráramos de interés legislativo al tercer Malón, y ya está el proyecto listo para que lo suscriban además todas las diputadas y diputados que allí deseen hacerlo y poder entregar este proyecto de declaración. Bueno, en mi caso lo digo cortito para cerrar y no excederme en el tiempo. Vengo trabajando, por supuesto, distintas iniciativas, y una de ellas que ingresó en el 2021 y la reingresamos también ahora, es la creación de una comisión especial, una comisión específica de pueblos indígenas en esta Cámara, porque no la tenemos. Y a mí me toca estar en la Comisión de Población y Desarrollo Humano, desde esa comisión donde abordamos toda la causa indígena, diría yo, todas las demandas históricas que se vienen trabajando, y por eso agradezco, Presidenta, y a esta Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, de poder venir a contar de que es una necesidad y poner énfasis en la urgencia de que se cree esta comisión y que desde acá podamos abordar. Desde ya es una comisión que tiene que promover los derechos, que tiene que hacer seguimiento de todas las políticas públicas vinculadas a los pueblos indígenas, pero que además hoy por hoy tendría, ¿no?, que ser la que esté investigando y dándole seguimiento a toda esta problemática que en Jujuy se expresa con la violencia más extrema, porque, a ver, se viola la Constitución Nacional con una constitución ilegítima, que así lo dice toda la ciudadanía jujeña, múltiples instituciones que además se han pronunciado, y sin embargo, bueno, no tenemos ese espacio, así que ojalá que nuestra Cámara
la presidencia de la Cámara, que todos los bloques puedan darle curso a este pedido, ¿no?, de crear tanto la bicameral que está planteando la diputada Chaer como la Comisión de Pueblos Indígenas. Agradezco la presencia del INAI, que lo veo allí a los compañeros del INAI, que es fundamental que se involucren con mucha fuerza, con toda la fuerza que se necesita en estos momentos, y que también nos apoyen en el pedido de esta creación de comisión. Y por supuesto, bueno, agradecer la solidaridad inmensa que se recibió durante todo este tiempo tan brutal para con nuestras comunidades indígenas. En Salta sufrimos algo parecido, no fue tan feroz, pero también hubo represión, también en un contexto de lucha por salarios de la docencia salteña, y que está todo así latente, ¿no? Y la única respuesta, en vez de ampliar los derechos, de garantizar los derechos salariales, de una docencia pluricultural, ¿no?, que se caracteriza en nuestras provincias, la respuesta ha sido la violencia y el terror. Así que sumarnos a la consigna del Tercer Malón de la Paz. Con eso cierro: por los derechos de los pueblos, por el territorio, por el agua, por la vida, arriba las huipalas y abajo la reforma inconstitucional. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Orlando Carriqueo. Él es huerquen, vocero, referente indígena del pueblo mapuche en Río Negro, y está conectado por Zoom. Si nos estás escuchando, Orlando, a ver si resolvemos la cuestión técnica y aparece Orlando. Ahí lo vemos, ¿no? Pero no en la tele grande. Orlando, ¿nos escuchás? No sé si ustedes me escuchan ahí. Ahora sí, Orlando, buenísimo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por participar con el uso de la palabra. Bueno, Marimari Compuche, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, señora presidenta, por este espacio. Y Orlando Carriqueo Piñén, huerquén, de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Y bueno, hacer uso de la palabra en la Cámara de Diputados con la intención de crear comisiones tanto para investigar las violaciones que han ocurrido en la provincia de Jujuy, pero también me parece que es necesario en estos 40 años de democracia utilizar las herramientas institucionales, ¿no?, para escuchar las voces, ¿no?, y trabajar en las dificultades que tiene el Estado en su construcción federal, con las posiciones o con los derechos de los pueblos indígenas, con los derechos, con también el cumplimiento de los convenios, ¿no?, internacionales, que el Estado Nacional y esa misma Cámara de Diputados ha sancionado, ¿no?, y ha aceptado para que rija en el territorio de la Argentina. Frente a esta situación compleja de violencia institucional que hemos vivido en muchas provincias de la Argentina y que hoy se está viviendo en Jujuy, lo que venimos a plantear también como pueblos indígenas, ¿no?, es que evidentemente la democracia o este sistema democrático no logra resaltar la composición social que tiene la Argentina, ¿no? No logra representar todavía toda la composición social que tiene la Argentina. Entonces, a partir de la modificación de la Constitución Nacional en el año 94, que reconoce esa preexistencia de los pueblos nación, ¿no?, nos encontramos frente a la necesidad de avanzar con derechos que se sancionan por un lado, pero que son de muy difícil ejercicio en el territorio. En este sentido, claramente hay que decir que el derecho a la participación y a la consulta se enmarcan dentro de los derechos políticos que tenemos los pueblos indígenas en todo el mundo. Una democracia
no puede estar ajena al cumplimiento, pero a las razones, ¿no?, que han sido ya también discutidas en otros ámbitos, como la misma Corte Interamericana, ¿no? Pero esto de los derechos políticos es central, ¿no?, porque habla de la necesidad de poner en palabras las dificultades o las distintas posiciones que tenemos nosotros, los pueblos indígenas, en el territorio, ¿no? Entonces, tener claro eso, lo que estamos discutiendo en 40 años de la democracia es eso, ¿no? Cómo institucionalmente se empieza a abrir, ya que no hay representación indígena en la mayoría de los congresos. Digo representación más allá de que muchos, seguro, de diputados, diputadas y aún senadores tienen sangre indígena en sus venas. Lo cierto es que las organizaciones comunitarias, los pueblos indígenas, no hemos logrado ese grado de representación por distintas cuestiones, ¿no?, que no vienen al caso, pero que serán temas de discusión de las distintas organizaciones indígenas también. Entonces, ¿cómo la Cámara de Diputados, cómo el Estado puede escuchar a las comunidades? Saber si hay consentimiento en cada cosa que la afecte, ¿no? Habla la misma Constitución de intereses. Entonces, cuando está en juego el interés de una comunidad indígena, sea Con, sea Wichi, sea Coya, sea Mapuche, sea Tehuelche, y hay 40 naciones en la Argentina que tenemos una manera distinta de pensar, con idiomas distintos, mismas organizaciones distintas también, distintos conceptos de la justicia, a diferencia de la justicia occidental. Es necesario empezar a buscar esas herramientas que nos permitan discutir estas situaciones que pasan y buscar construir ese país plurinacional y pluricultural que es tan necesario en Argentina. La sociedad sabe, nosotros sabemos que no venimos de Europa, la mayoría de la sociedad es descendiente o parte de los pueblos indígenas, parte de los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo construimos mecanismos de diálogo que nos puedan mejorar, nos lleven a mejorar como sociedad? Y esa también es una función de la Cámara de Diputados en su rol de representación de una parte de la sociedad. Implica discutir, rediscutir el proceso identitario, la violencia institucional, comenzar a hablar del genocidio fundante del Estado, de la campaña del desierto, de la campaña del desierto verde, de la matanza de la Patagonia rebelde, de la matanza de Napalpí, de la matanza de Ricón Bomba, y de distintos hechos que se vienen sucediendo en la Argentina hasta la actualidad. Construir una sociedad pluricultural, plurinacional, o un país plurinacional que acepte eso, no puede ser una construcción constitucional o un artículo constitucional. Evidentemente es una construcción social que hay que reconstruir, ¿no? Y para reconstruir hay que reconocer, ¿no? Si no reconocemos ese genocidio, es muy difícil aplicar políticas reparatorias. Porque en todo caso, esto de generar comisiones para empezar a tener más conocimiento del derecho indígena, para empezar a tener más conocimiento de la realidad territorial de la Argentina, es también en parte de eso, ¿no? De una obligación del Estado y verlo como una reparación, como parte de una reparación, porque la mayor parte de la reparación que venimos peleando y discutiendo los pueblos indígenas es el territorio, es qué es lo posible dentro de esos territorios. Por detrás es una matriz extractivista del Estado. Entonces también eso es necesario discutir, porque si no parece que el Código Minero está por encima de la misma Constitución, de los mismos pactos internacionales, de las mismas convenciones, y eso genera una dificultad y genera sobre todo conflictos. Entonces me parece fundamental crear una comisión, porque tiene que empezar a interpelar qué es lo que pasa con el federalismo, qué pasa en las provincias que no se aplica el derecho indígena, pero también qué pasa con el Estado Nacional, que no aplica para sí algo que está dentro de sus construcciones
¿no?, legales. En ese sentido, me parece que hay que poner en valor la necesidad de discutir en estos términos, pero que tenga también la capacidad de incidir, no solo para ir a llorar nuestras penas, sino para construir las realidades distintas. Y esas realidades distintas, uno de los poderes en los cuales tiene que fundarse es en la Cámara de Diputados, el poder legislativo, ¿no?, que tiene que pensar propuestas para una sociedad que le está reclamando eso. Eso es los reclamos de los hermanos frente a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos del otro lado? ¿Solo conformarnos con que institucionalmente no podemos hacer nada? ¿No es muy grave